Bienvenidos a un episodio más de Tu Corazón y el Dinero. Y estamos aquí en nuestra nueva temporada hablando del trabajo y los negocios. Y Chacho, en el episodio anterior, que este es una continuación de ese, comenzamos hablando de una especie de 10 mandamientos, así le llamamos. Hicimos la salvedad de que no se tratan de 10 mandamientos como los que están en la Biblia, sino que son una especie de 10 principios que quisimos compartir con los que nos oyen para que todo aquel que esté haciendo negocio pueda tener como una guía de cómo debiera cada cristiano comportarse o ejecutar o proceder, ¿verdad? En sus tareas laborales o más bien de negocios, ¿cierto? Correcto. La idea, y voy a leer esto, la idea de estos mandamientos para los negocios es ofrecer una guía práctica de cómo hacer que nuestros negocios sirvan a los demás para la gloria de Dios y que esa frase no se quede en una mera declaración. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro objetivo. Así es. No, como tú dijiste, queremos aclarar que no se trata de mandamientos absolutos sobre los negocios. De hecho, ni siquiera es una lista exhaustiva. Pueden haber otros mandamientos y otros principios que algunos de los que nos escuchan entiendan que también son importantes, que son válidos también. En este caso fue nuestra selección de 10 aspectos que entendemos son fundamentales y que deben gobernar y guiar el negocio de un cristiano. Pues comencemos, Chacho, con el mandamiento número 6. Tratarás con dignidad y generosidad a tus empleados. Chacho, y este es un principio, un mandamiento súper clave porque no ha sido una ni dos veces. Las veces que hemos oído a amigos, a empresarios decir que si tú le ofreces un buen salario o si tú le ofreces un buen trato comercial o de salario a un empleado, se van a aprovechar. Sí, esa idea es muy común de que el otro, el empleado, los colaboradores, como hoy se le llama, pues harán un mal uso de los beneficios que se le otorguen y abusarán, por así decirlo, y se aprovecharán del empresario o del supervisor que tenga un gesto benevolente, generoso, justo con ellos. Y ciertamente en este mundo caído en el que vivimos no podemos descartar que eso va a ocurrir, eso va a pasar. A pesar de ello, nosotros debemos resistirnos a la reacción humana natural, a resentirse contra esa realidad y entonces a adoptar una forma tosca, hostil de proceder con los empleados, asumiendo que todos van a hacer eso que algunos hacen de aprovecharse del buen trato. La palabra es clara que nosotros no debemos devolver mal por mal, sino vencer el mal con el bien que nosotros podamos hacer. Así es. Y mira, Pablo en Efesios 5:9 dice lo siguiente: y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. Dicho sea de paso, de la misma manera, porque él viene hablándole a los esclavos o a los siervos, claro, de que respeten a sus amos, de que lo traten bien, y dice que lo traten ahora los amos a los siervos de la misma manera. Y dice, no los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y él no tiene favoritos. Qué buen versículo. Y también Colosenses 4:1 dice, amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Fíjate cómo, o sea, Pablo le escribe a los efesios, le escribe a los colosenses, también Pedro le habla a los amos y a su comunidad que está dispersa por el Imperio Romano. Y estos autores, apóstoles, entienden que la manera en la que nosotros tratamos a nuestros empleados una vez venimos a Cristo no puede ser la misma. O sea, Cristo en la vida cambia el trato que un supervisor o un empresario tiene hacia su personal, hacia sus empleados. No puede ser en base a los mismos criterios porque ahora yo lo veo de manera diferente. En el caso que tú leíste, Pablo les dice, en ambos casos, en ambos pasajes, le dice, ustedes van a dar cuentas a Dios porque esos empleados tienen un amo en el cielo. Es posible que estos empleados ya eran cristianos y Pablo está haciendo alusión de que ellos también tienen un Señor en el cielo. Pero también nosotros encontramos pasajes como el que usa Santiago en su capítulo 3 hablando de la lengua y dice que nosotros no podemos usar nuestra boca para bendecir y maldecir a los hombres al mismo tiempo porque sería una contradicción, pero dice maldecir a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. O sea que aún un empleado mío, un colaborador mío no sea cristiano,
no tiene, por así decirlo, un Señor en el cielo, vamos a decirlo así porque no es creyente, pero aún así es creado a imagen de Dios y yo debo tratarlo con la dignidad que esa imagen amerita. Más aún, Jesús, hablándole a sus apóstoles y a sus discípulos acerca del liderazgo cristiano, dice que el liderazgo cristiano es diferente al liderazgo del mundo. En el mundo, los líderes, entre comillas, se enseñorean de aquellos que les sirven. Pero en el liderazgo cristiano, el que quiere ser grande se debe hacer siervo de los demás. Y eso está en Mateo 10, y él dice, porque aún ni el Hijo del Hombre, que se trata de él, ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, aún por asuntos de gestión humana, de gestión del personal, la mejor forma de yo liderar y gobernar y hacer que mis empleados hagan lo que deben es servirles, tener una actitud de complacencia, por así decirlo, de buen trato hacia ellos. Entonces, esto tiene múltiples aplicaciones prácticas. Yo diría, definitivamente queda fuera todo trato hostil. Sí. Todo trato hostil debe quedar fuera, ya no debe ser parte de la forma como yo lidio con mis empleados. Una manera también es estar constantemente interesado en el bienestar de mis empleados, cómo están, cómo les puedo servir mejor. Eso también tiene una aplicación en términos del salario que yo le pago. O sea, no es solamente el salario lo que yo debo considerar para el bienestar de mis empleados, sino el trato humano y el trato respetuoso y el trato digno. Pero también yo debo considerar si puedo hacerle algún tipo de pago superior a lo que el mercado hace, porque recordemos, el mercado no determina cómo yo actúo. Tiene una influencia porque yo estoy en el mercado y debo ser rentable en ese mercado, pero yo puedo considerar pagar un poco más que lo que hacen otros. Pero además de eso, yo debo estar pendiente de invertir en mis empleados para que ellos se hagan más diestros, para beneficio de ellos y crecimiento de ellos, se sientan apreciados, pero para beneficio mío también. O sea que esto tiene múltiples aplicaciones y pudiéramos hablar más al respecto. Pudiéramos hablar mucho, pero no quería dejar de mencionar, Chacho, que ese trato generoso y amable al empleado no excluye que todo jefe debe a veces hasta amonestar, pero claro, lleno de gracia y de verdad, como estaba Jesús, ¿verdad? Como nos dice la palabra. Entonces, no es que no vamos a poder señalar nada, porque no voy a ser generoso y lo voy a tratar mal. Eso es parte también del amor. Habrá empleados que lamentablemente, producto de su mal desempeño y su mala actitud, tendrán que ser separados de la organización. Claro. Eso es parte de mi responsabilidad también y de mi buena mayordomía de los recursos del Señor. Exactamente. Llegará ese momento, pero yo antes de eso tendré que agotar todos los recursos posibles para que ese empleado cambie de actitud. Claro, exactamente, dentro de lo posible. Bueno, el séptimo mandamiento, dijimos, o queremos decir, servirás a tus clientes como quieres que te sirvan a ti. Y esa es la regla de oro que nosotros encontramos en Mateo 7, verso 12. Dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Sí, yo diría que ese principio es extremadamente poderoso porque no solamente determina el comportamiento ético de un empresario frente a sus clientes. Esa regla pudiera ser llevada a todos los ámbitos de mi proceder. O sea, esa debe ser mi proceder con los hermanos de la iglesia, con mi familia. Si yo me dejara gobernar por esa regla de oro en todas las relaciones que tengo, definitivamente mi mundo relacional sería diferente, habría más armonía, menos conflictos, más buena disposición, etcétera, etcétera. Pero en este caso lo estamos aplicando al caso de los clientes. Imaginémonos nosotros que la motivación nuestra al servir a un cliente es tratarlo como nosotros quisiéramos que fuéramos tratados nosotros. Hay muchas empresas que le dan un buen servicio al cliente y lo hacen muy bien, pero la mayoría de ellas lo hace con un propósito comercial. Ellas saben que el buen trato vende. Nosotros también lo sabemos, pero eso es un resultado secundario. El cristiano no lo hace porque vende, lo hace porque sirve. Él quiere servir al otro como quisiera que lo sirvan a él, quiere amar al otro como él se ama a sí mismo, y ese es el segundo gran mandamiento según Cristo. Y es una manera de reflejar a nuestro Dios. Entonces, yo lo hago por ese motivo, por el motivo de servir a los demás,
de contribuir con su vida, de honrar a Dios de esa manera, y como beneficio secundario yo tendré una mayor lealtad de mi clientela como comerciante, como empresario, como profesional independiente, si soy abogado, si soy médico, si ejerzo cualquier profesión, porque en realidad toda profesión que yo ejerzo, todo negocio que tengo, depende de gente que adquiere el producto y servicio que yo tengo. Entonces, llevándolo a la práctica, ¿cómo se ve esto? Bueno, múltiples cosas, podemos decir varias cosas, yo tomé algunas notas. En primer lugar, precios justos. Tratemos de ser sensatos con los precios. Yo no tengo que hacerme rico de manera apresurada. Yo puedo, con un servicio constante a través del tiempo, con precios justos, ir acumulando un patrimonio, si cuento con la bendición y la aprobación de Dios, en el tiempo, pero seamos sensatos con la colocación de nuestros precios. Sí, porque a veces pensamos que si tenemos un producto único, tenemos como la licencia para poner el precio que nosotros querramos. Claro. Y eso no está bien. No, y hay gente que incluso, hay empresarios que en coyunturas o circunstancias difíciles del mercado, se aprovechan de esas circunstancias difíciles y ponen precios exagerados y exorbitantes, aprovechando no solamente una condición de mercado, sino a veces una necesidad de un cliente, y se aprovechan de eso. Entonces, seamos justos con el tema de los precios, tratémoslo a él, al cliente, como yo quisiera que me traten, traten a mí. Dirían, eso es sagacidad, pero no. Nosotros a través de la palabra le llamamos otra cosa. Abuso. Abuso, exacto. Evitemos las letras pequeñas, por ejemplo. Cuando estemos ofreciendo un producto, un servicio, digamos lo que es, claramente. Lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, lo que el producto ofrece, lo que el producto no ofrece. Que la gente no tenga que rebuscar en condiciones muy escondidas, por así decirlo, cosas que debimos decirle adelante. Que tú sabes que él quiere que... Exactamente. Que tú quisieras tú saber. Exactamente, si porque ese tipo de cosas, y de hecho hoy en día hay algunas empresas que se publicitan diciendo, no hay letras pequeñas. Porque ya se hizo tan habitual que tú comprabas un servicio, adquirías un producto y había letras pequeñas que la gente no se percataba, pero que eran importantes y firmaban, y de haberlo sabido antes no lo hubieran hecho. Claro. Esa es otra forma de aplicarlo. Sé veraz en tu publicidad. Di lo que hay, di lo que ofreces, di lo que no ofreces. Que la gente sepa quién tú eres y cómo haces las cosas. Calidad en lo que tú ofreces. También pon empeño, pon interés en lo que tú... Cuando un cliente... no reciba lo que espera de ti, lo que tú le prometiste, asume la responsabilidad. Y si tienes que restituir de alguna manera y reponer, pues hazlo. Aquí hago un paréntesis, y esto no es una empresa que yo sepa que está gobernada por personas creyentes en sentido general, pero Amazon, que es conocida como una de las empresas más orientadas al cliente del mundo, es increíble cómo Amazon, cuando comete un error, te devuelve el dinero, te dice que te quedes con el producto que recibiste mal y te manda el otro. A veces te da un crédito y te otorga algún tipo de concesión, de compensación. Es la idea, es la idea de que el cliente es importante, y para que esté conmigo yo tengo que complacerlo en la medida de mis posibilidades. Pero nosotros Amazon tiene el motivo del dinero y eso te iba a decir. Pero nosotros tenemos un motivo superior. Exacto. Y es que esto es lo que nos manda el Señor a hacer con el prójimo, a tratar al prójimo como nosotros queremos ser tratados. No es una táctica de negocios, Exactamente. Es honrando al Señor. Y una última aplicación, bueno, como nuestro objetivo no es vender sino servir, habrán ocasiones que serviremos sin que nos paguen, y habrán ocasiones incluso en que yo le diga a un cliente, mira, mi producto no es lo que tú realmente necesitas. Y uno lo agradece. Sí, claro. Mira, gracias. O sea, un vendedor de carros o de autos que le diga a un cliente, pero tú no necesitas un carro de esas características, tú necesitas un carro más familiar, quizás hasta más económico, por las condiciones financieras que tú me has dicho que tienes. O una persona que vende inmuebles y está buscando una propiedad que lo va a comprometer financieramente a un punto que lo va a asfixiar. Y el asesor inmobiliario le dice, pero ¿por qué tú no consideras otro tipo de propiedad? Y así sucesivamente nosotros podemos convertirnos en gente que sirva al otro, no simples vendedores de mercancías y servicios. Y Dios ve con agrado eso, que es lo más importante, esa actitud del corazón. Así es. Ese es el objetivo. Y ese es el séptimo mandamiento, como habíamos dicho, de tratar al otro, al cliente, como tú quieres que te traten a ti. Ese es el séptimo. Y ahora vamos al octavo. Tendrás sumo cuidado al asociarte.
Y fíjate, Chacho, Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no se han puesto de acuerdo. Y quizá muchos de nosotros respondiéramos a esa pregunta de Amós y dijéramos, claro que no pueden andar juntos, como obvio. Pero es increíble la cantidad de veces que nosotros hemos visto en consejería cómo las personas, aún cristianas, se asocian a otros con tanta ligereza. Así es. Y hacen un matrimonio económico con otra persona, Así como es. quien dice. Así es. De hecho, yo no quiero en este momento entrar en la controversia de si debemos asociarnos con cristianos o no cristianos, que está en 2 de Corintios 6:14, que es el famoso, conocido yugo desigual. Pero sí decir que una persona sea cristiana no es suficiente para ser mi socio, como no lo es tampoco para yo casarme con esa persona. O sea, hay personas, hombres y mujeres, que son cristianos los dos, pero que no deberían casarse por una serie de razones. Claro. De la misma manera, hay personas que pueden ser socios de negocios, que son cristianos, pero que no necesariamente son los mejores socios el uno para el otro. Entonces, en ese sentido, yo creo que la gente a veces ignora las complejidades que hay en una sociedad comercial, en una sociedad de negocios. Y la gente, producto de su inexperiencia, se asocia con gente y no se alinea con ellos primero, antes de hacerlo. Y yo quiero proponer aquí como algunas áreas en las que deben haber conversaciones. Si es que tú estás considerando, alguien está considerando asociarse con otra persona, tiene que haber una alineación escrita. Hago énfasis, escrita. Aún sean amigos, hermanos. Exactamente. Aunque sean amigos, hermanos, que se conocen de la niñez, pero debe haber una alineación escrita claro. en 5 o 6 áreas. En primer lugar, la visión del negocio. Estamos de acuerdo en lo que queremos hacer como negocio y estamos de acuerdo en lo que queremos hacer con el negocio en el futuro, el tipo de producto, el tipo de servicio que queremos hacer, las calidades que queremos ofrecer, etcétera, etcétera. O sea, los mercados que queremos atender. O sea, ¿cuál es la visión del negocio? Primero, alineación en la visión. Alineación también en la parte ética. Estamos de acuerdo que vamos a cumplir éticamente los aspectos que tenemos que cumplir, el pago con los empleados, el cumplimiento fiscal, el cumplimiento laboral, el cumplimiento con los bancos, el cumplimiento de las normas sanitarias si es un producto que requiere, por ejemplo, registro sanitario, el cumplimiento de diferentes aspectos de actuación en el mercado, que la gente nos perciba como una empresa que es justa, recta, responsable, íntegra. Vamos a cumplir las garantías que hemos dicho que vamos a cumplir. O sea, ese tipo de cosas tienen que estar alineadas antes de asociarse. Pero además de la visión y la ética alineada, yo tengo que tener la gestión alineada. ¿Quién es que va a dirigir el negocio? ¿Quién lo va a administrar? Y si lo va a administrar uno de los socios, ok, el otro que no está en la parte administrativa, ¿qué rol tiene? ¿En qué instancia él se va a enterar de cómo va el negocio? Vamos a crear un consejo directivo, o sea, ¿cuál es la instancia de gobierno, por así decirlo, que vamos a establecer? Nos vamos a ver una vez al mes, 2 veces al año, trimestral, que tú me vas a presentar, si tú eres el que gestiona el negocio, tú me vas a presentar estados financieros, etcétera, etcétera. O sea, la gestión tiene que estar alineada. Además de la visión, la ética y la gestión, tiene que haber una alineación financiera. O sea, la inversión que hay que hacer, la distribución de utilidades y de beneficios, cómo nos vamos a pagar, cómo te vamos a pagar a ti, que vas a estar a cargo de la gestión, te vamos a asignar un salario y comisiones o solamente un salario, los dividendos o las ganancias que nos vamos a repartir, cada cuánto tiempo lo vamos a hacer, o la idea es reinvertir todo lo que nos ganemos, etcétera, etcétera. Hay múltiples aspectos ahí y estas cosas incluso se pueden buscar en literatura de negocios y demás, y haber una alineación también en la parte financiera. Y por último, yo creo que tiene que haber también una compatibilidad personal entre los individuos que se asocian. Tiene que haber una química de socios. Nos tenemos que llevar bien. Y no solamente una química, tiene que haber una madurez para resolver conflictos, para conversar las diferencias, para recibir la crítica. Sí. De no haber eso, y me asocio con una persona que yo conozco y soy amigo o hermano,
Si no hay una alineación en estos aspectos, eso es una bomba de tiempo que va a explotar en cualquier momento. Por lo tanto, volvemos a remitirnos a Amós 3:3, ¿verdad? Andarán dos juntos si no están de acuerdo. No. Si no estamos de acuerdo en estas cosas, es mejor no andar juntos, porque eso es un conflicto seguro que viene por ahí, y no pequeño. Y es difícil, las sociedades, siempre lo hemos dicho, es muy difícil, porque tiene que haber una compatibilidad en todas estas áreas que tú has dicho. Así es. Qué bueno poderlo mencionar y dar luz en esa área que casi no se habla. Un mandamiento más, el número 9, y dice: usarás la deuda con prudencia y sabiduría. Y quiero hacer la nota de que nosotros tenemos un episodio completo acerca de las deudas en temporadas anteriores, que les animamos a que los busquen y puedan conocer un poco más. Pero la Biblia es bastante clara con el tema de que hay que pagar la deuda, y no hacerlo es actuar como hacen los perversos, así le llama la palabra. Mira lo que dice Salmos 37:21, y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. O sea, es un acto perverso no pagar una deuda. Oigan cómo la Biblia se refiere al impago de la deuda. Es delicado, es moralmente reprensible que una persona tome una deuda y no la pague. Ahora bien, yo entiendo, porque esa ha sido mi experiencia, la mayoría de la gente que toma prestado, su intención inicial era pagar. Claro. El problema es que lo que supuso que iba a ocurrir económicamente en su vida no se dio. No se produjo, y por lo tanto el compromiso que hizo con aquella persona, entidad financiera que le tomó prestado, no se cumplió. ¿Cómo entonces, si el principio básico acerca de la deuda en la Biblia es paga lo que debes, cómo podemos nosotros llevar al mínimo la probabilidad de incumplimiento? Yo tengo algunas recomendaciones que quisiera dejar. En primer lugar, no te endeudes a menos que sea estrictamente necesario. No te lleves de la facilidad con que las entidades financieras o la gente te pone dinero en tu mano cuando tú estás abriendo un negocio, cuando tú estás pensando en algo. No te dejes llevar. Deber dinero, dice la Biblia, es una esclavitud. No te dejes llevar por eso. Si no es estrictamente necesario, no lo hagas. Luego de tú haber agotado todas las posibilidades de tú contar con tu propio ahorro para hacer tu negocio y para emprender, o para hacer lo que sea que tengas que hacer, entonces, si no tienes ninguna alternativa, considera la deuda. No estoy diciendo endeúdate, considera la deuda como una opción. Eso es lo primero. No te endeudes a menos que no sea estrictamente necesario. En segundo lugar, si vas a emprender un negocio, yo creo que un negocio no debería iniciarse con deuda, a menos que tú tengas un activo que no quieras liquidar para hacer tu negocio, pero que tú cuentes con los fondos para responder en caso de que el negocio no vaya bien. ¿Y por qué yo digo que no creo recomendable, no recomiendo emprender con deuda? Es porque la mayoría de los emprendimientos, 80% de los emprendimientos a nivel mundial, y estos son estudios a nivel de casi los 5 continentes que se han hecho, 80% de los emprendimientos quiebran antes del 5º año. Es un número alto. Si te endeudaste, te quedaste con la deuda, te quedaste sin el negocio y ahora tienes la deuda. Si no tienes un activo que puedes liquidar, es un problema. Entonces, ¿qué hago si no tengo un activo que pueda liquidar y quiero emprender y tengo una buena idea? Busca un socio que pueda poner capital, que si el dinero se pierde, como es socio, él tiene que saber que como es socio se puede perder, o pospon el inicio de tu emprendimiento hasta que tú tengas fondos para tú comenzar a emprender. Y empieza pequeño, para tú probar si tu idea funciona en el mercado. Consejos, que fue una de las cosas que y pide dijimos. consejo, exactamente. Esa es la segunda recomendación. No emprendas con deuda. La tercera recomendación: no te endeudes en una moneda distinta a la que tú produces. Si tu negocio produce pesos, no te endeudes en dólares. Y eso es muy popular para mucha gente, aunque ya no es tan fácil porque la misma entidad financiera no lo permite. Pero hay personas que te pueden prestar $15,000, $20,000, $30,000, ok, cuando tu negocio es en pesos. Pero sucede que si el dólar sube y se dispara, tú te quedas con lo que se llama hay un detrimento del tipo de cambio de tu patrimonio, porque el tipo de cambio subió, el dólar subió y tú te quedaste con la deuda en dólares cuando los pesos no han crecido de la misma manera. Entonces, es muy delicado que correr el riesgo cambiario de endeudarte en dólares cuando tú lo que produces es pesos. De la misma manera, otra recomendación es no te endeudes a corto plazo. Un préstamo a un año, cuando tu negocio es posible que dé beneficio al tercer año. Claro.
A veces por la tasa, bueno, voy a pagar menos y lo tomo a menor plazo, pero... Eso es un descuadre, no de monedas, pero sí de plazo. Sí. Entonces tengo que cuadrar moneda, tengo que cuadrar plazo. Si mi negocio va a dar rendimiento a 3 años, mi deuda debe ser a 3 años o más, para ir, por así decirlo, para que... Si va bien, lo saldas antes. Exactamente. En quinto lugar, no te impongas una cuota que te asfixie. O sea, si vas a endeudarte, hazlo a un nivel que consideres un margen de maniobra, porque los mercados en este mundo caído en el que vivimos, y esa es mi última recomendación, las proyecciones que nosotros hacemos están sujetas a incertidumbre, están sujetas a riesgos. Todos los negocios en el papel, y cuando te lo explica un emprendedor, es el mejor negocio del mundo. Pero la realidad se impone y los riesgos aparecen y hubo cosas que no contemplamos. Entonces, si te vas a endeudar, que sea con una cuota, por así decirlo, que tu compromiso de pago sea algo que no te asfixie financieramente. Cuando uno toma en cuenta esas cosas, yo estoy seguro que la probabilidad de incumplimiento de la deuda es muy, muy pequeña. Todavía existe, pero es muy, muy pequeña. Y Chacho, no podemos dejar de mencionar a Romanos 3, del verso 7 al 8, donde el apóstol Pablo dice algo que a veces no nos gusta mucho oír, pero es real. Paguen a todos los que deban, al impuesto, y al de tributo, tributo, al que temor, temor, y al que honor, honor. No deban nada a nadie, dice el 8a. Así que es nuestro deber como creyentes cumplir esos compromisos. Entonces, ya el último mandamiento que queremos traer a consideración, y tú dijiste que hay muchos más que podemos traer, pero por razones del tiempo, pues nos vamos a quedar en 10. Dice, cumplirás la ley, más aún obedecerás la Biblia. Y está claro, Chacho, en la palabra, que el cristiano debe de someterse a la ley de los gobernantes que tenemos, ¿verdad? Mira, Tito 3:1 dice, recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. También lo encontramos eso en Romanos 13, del 1 al 2. Y Primera de Pedro 2, del 13 al 14, dice, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado. Interesante, a los funcionarios que él ha nombrado. Así es. Sí, o sea, que la Biblia es coherente en ese principio de someternos a los gobernantes, pero nuestra autoridad máxima no son los gobernantes, es Dios. A lo mínimo que debemos someternos es a la ley de la tierra en la que vivimos, a lo mínimo. Pero por encima de eso está la ley divina, la ley de la palabra de Dios, que tiene más fuerza sobre nosotros que la ley misma. Y esto implica que realmente hay leyes que son inmorales y pecaminosas delante de Dios. Si a mí se me prohíbe hablar del Evangelio, yo no voy a cumplir esa ley. Si a mí se me... Claro, una ley que permita que abortar y que se mate un no nacido, una persona no nacida, es una ley ilegal a los ojos de Dios. Pero eso puede existir. Entonces hay leyes que no son a los ojos de Dios legítimas. Pero además de eso, pueden haber cosas que la ley prohíba que son legítimas. Y yo puedo, por ejemplo, buscar limbos legales y actuar de una manera manipuladora, porque la ley no me obliga a eso. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, y quiero poner quizás un par de ellos. Imaginémonos que tenemos un empleado que nos ha sido fiel por muchos años. En nuestro país, por lo menos, cuando un empleado tú lo despides, se llama desahucio, pero tú lo despides, tú debes indemnizarlo. ¿Ok? Ese empleado te fue fiel por muchos años. Sucede que si un empleado que se portó mal contigo, ¿ok?, y tú lo despides, lo desahucias, tú tienes que darle unos ciertos derechos por ley. Sí. Pero el buen empleado que te pone su renuncia, tú no le tienes que dar nada, no lo tienes que indemnizar. Yo creo que como cristianos deberíamos considerar, si sale en buenos términos, si le doy una indemnización al que sale en malos términos, ¿por qué no lo consideraría para el que sale en buenos términos? Yo sé que lo que estoy diciendo puede resultar chocante para mucha gente, pero es que hay una ley superior a la ley de los hombres, que es la ley de la justicia y de la generosidad.
Y si yo le estoy agradecido a un empleado que ha sido leal por muchos años y por razones diversas él se va a ir de mi lado, bueno, pues al menos un porcentaje consideremos para nosotros rendir tributo, por así decirlo, a su servicio. Hacerlo, ¿cierto? Porque sí puede puedo haber hacerlo, coyunturas económicas en las que sí puedo hacerlo, sí, absolutamente, dentro de mis posibilidades. Exactamente. Entonces, como ese, hay múltiples ejemplos que nosotros vamos a tener. En la parte fiscal también, hay cosas que fiscalmente yo puedo hacer que no son a los ojos de Dios correctas, porque me aprovecho de limbos legales que no son estrictamente hablando verdad lo que estoy haciendo. Y hago operaciones donde evito pagar ciertos impuestos cuando en realidad yo debería pagarlos a la luz de la ley bajo la cual estoy. Entonces, pensemos esas cosas. Perfecto, Chacho. Mira, y a manera de resumen, para aquellos que quizás no pudieron ver el episodio anterior, vamos a resumir estos 10 mandamientos que hemos mencionado. El primero, lo voy a decir en orden. Serás diligente, serás competente, cumplirás tu palabra, buscarás consejo, planificarás antes de ejecutar, tratarás con dignidad y generosidad a tus empleados, servirás a tus clientes como quisieras que te sirvan a ti, tendrás sumo cuidado al asociarte, usarás la deuda con prudencia y sabiduría, cumplirás la ley, más aún obedecerás la Biblia. Así que estos 10 mandamientos, ojalá y cada uno de nosotros que estemos participando en alguna actividad de negocio podamos cumplirlo. Y sé que Dios será honrado y nosotros seremos bendecidos porque Amén. Dios es agradado. Así que si te perdiste algún episodio, te animamos a ir al canal de YouTube de Ministerios Integridad y Sabiduría y allí lo podrás encontrar. Así que nos vemos en una próxima entrega.